Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 31. Un niño posesivo. Yo iré a buscarlo, papi, tú quédate ahí, exigió Harry, sus grandes ojos verdes clavados en su papi como si pudiera mirarlo fijamente hasta que se rindiera. Su padre estaba en el sofá, con la pierna apoyada sobre la mesa, con una almohada entre la mesa y la pierna. No quería que su papi se lastimara, así que abriría la puerta. Una vez que Harry estuvo seguro de que no se movería, corrió hacia la puerta y la abrió para ver quién estaba en la puerta tan temprano. «Buenos días, Harry, ¿está tu papá?», preguntó Talín, sonriéndole al pequeño. Ya tenía su ropa puesta y lista para el día, además, muy temprano. «¿Sí? Entra», dijo Harry, abriendo la puerta por completo para que el alto mago pudiera entrar. Era tan alto como su papi, pero era amigable, así que no estaba asustado. «Papi, soy el director Talín». «Director Addison», corrigió Severus. Talín era su primer nombre y no era apropiado para el título de director. «Ups, director Addison», dijo Harry, subiendo de nuevo al lado de su padre y procedió a terminar con sus soldados y tostadas. Se había asegurado de levantarse más rápido que su padre y decirles a los elfos domésticos que les prepararan el desayuno. Incluso se había cepillado los dientes y se había vestido para que su padre no tuviera que preocuparse por nada. No es que hubiera dormido mucho. Pesadillas habían plagado su sueño, del tigre lastimando a su padre. «Eso está mucho mejor», dijo Severus, en señal de aprobación. Harry había estado más pegajoso desde el incidente en el zoológico ayer por la tarde. No debería haberlo sorprendido, pero lo había hecho. No solo pegajoso, sino extremadamente decidido a hacer todo por él como si fuera un inválido y no simplemente herido. «Toma asiento», añadió a Talín, que los miraba divertido. «Gracias», respondió el director. «¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», dijo Severus inmediatamente. «He pasado por cosas peores». Desechando la preocupación con un gesto, no era de los que se convertían en el centro de atención. «He organizado una reunión con la señora Channing esta mañana antes de la clase, te agradecería que pudieras estar allí», dijo Talín. «En todo caso, creo que le llegaría mejor que cualquier otra cosa en este momento. Más específicamente, cómo podría haber resultado herida su hija o peor aún, muerta. Algo así no debería haber sucedido, y ellos tampoco podían ser responsables de ello». Severus frunció el ceño pensativamente, entendiendo por qué Talín querría hacerlo. Sería la espera más fácil para asustar a la mujer y hacer que realmente se tomara en serio lo que decía el director. Puso su plato vacío en el apoyabrazos y estaba a punto de mover la pierna cuando Harry se levantó de un salto, exclamando rápidamente «Lo haré». Tomó el plato antes de que Severus pudiera decir algo y corrió hacia la cocina para dárselos a Pater y a Dair, ya que era su turno de limpiar. «Muy bien», concedió Severus, accediendo a ir a la reunión. «¿Cuándo es?» «Dentro de 20 minutos», respondió Talín, mirando su reloj para comprobar que tenía la hora correcta en mente. «Bien», dijo Severus, asintiendo con la cabeza brevemente. «¿Cómo está?», preguntó Talín, haciendo un gesto hacia la cocina por donde había visto a Harry pasar y permanecer allí por alguna razón. «Es comprensible que estés conmocionado, lo mismo se te podría pedir a ti», dijo Severus astutamente. Talín miró hacia otro lado completamente mortificado, incapaz de mirar a Severus sintiéndose avergonzado por sus reacciones de ayer. Severus se dio cuenta de que era más que un momento inoportuno al azar para congelarse. Había más detrás de eso, y si Talín no lo solucionaba, muy bien podría volver a suceder esta vez con repercusiones más graves. Permaneció en silencio esperando que el mago hablara, sabiendo que no debía pensar que Talín hablaría antes de que él estuviera listo. En muchos sentidos era muy parecido a él mismo, aunque unos años atrás probablemente no se hubiera confiado a nadie. Sin embargo, las cosas habían cambiado, mucho, de hecho. Talín se rió amargamente. Todo lo que podía pensar cuando esa niña apareció en la guarida de los tigres era: no puedo dejar a mis hijos sin padres. Soy todo lo que les queda en el mundo. Terminarían en un hogar de acogida y probablemente se separarían. Simplemente no podía hacerlo, algo así nunca me había pasado antes. Me siento como un completo idiota, honestamente no sé cómo lo hiciste. Talín admitió que Harry era todo lo que tenía Severus y viceversa. Ponerse en peligro sin pensar las cosas bien, no podía, simplemente no podía, ya no. Sus hijos y su hija lo necesitaban, más que nunca, y la idea de dejarlos lo lastimaba hasta lo más profundo de su ser. Había sido diferente antes, nunca había pensado en eso, ya que sabía que su esposa los cuidaría.
Es comprensible, murmuró Severus suavemente. Acabas de perder a la persona más importante de tu mundo, que se ha visto sacudido hasta los cimientos, y te preguntarás por mucho tiempo. Aunque mejorará, ese miedo probablemente nunca desaparecerá, simplemente te acostumbrarás más a él. En unos años, la hija de Tallinn estaría en una edad en la que podría cuidar de sus hermanos si Merlín no lo permitiera, algo sucediera. Espero que tengas razón, dijo Tallinn con cansancio, frotándose los ojos. Había estado despierto toda la noche, horrorizado por su incapacidad para moverse. Su vacilación no solo casi le había costado la vida a Severus, sino que también podría haberle costado la vida a la niña de 5 años. No solo eso, sino que podría haber destruido la vida de Harry, un niño al que, por cierto, apreciaba mucho. Verás que rara vez me equivoco, sonrió Severus, tratando de animar un poco a Tallinn. Le pasa a la mejor gente, solo levántate y sigue adelante, no tiene sentido pensar en peros y si porque el pasado es el pasado. Tallinn se rió ante la ironía de esa declaración, especialmente viniendo de este mago. ¿De verdad? Bromeó. ¿Sabes a qué me refiero? Mi situación es bastante rara, más rara que rara diría, tengo mucha suerte de que me hayan dado esta oportunidad. Lo irónico es que había sido algo reacio a hacerlo. Si hubiera habido alguien más allí de esa manera, que tuviera la capacidad de proteger su mente, él habría sido el que se hubiera embarcado en su aventura. Dijo Severus honestamente, y era cierto, Lupin había sido el único otro, y no podía por la misma razón que tenía escudos mentales tan fuertes en primer lugar. Era un hombre lobo. No había duda de que Lupin habría arruinado totalmente la línea temporal. No habría podido soportar la idea de Black en Azkaban y habría hecho todo lo que estaba a su alcance para sacarlo. No era que no se sintiera mal, porque lo hacía hasta cierto punto, era más fácil para él ya que no había sido el mejor amigo de Black y no guardaba sus emociones bajo la manga. Tienes suerte, probablemente nunca vuelva a suceder, al menos no que sepamos, admitió Tallinn. Los goblins lo mantendrían en secreto muy bien guardado, ¿no? De lo contrario, todos estarían clamando por ellos para que regresaran al pasado y cambiaran las cosas. Por cosas idiotas e intrascendentes como de tener un matrimonio, cosas de las que se arrepintieron y, por supuesto, la inevitable, volver atrás para evitar la muerte de un ser querido. No creía que se debiera jugar con el tiempo de esa manera, pero desde cierto punto de vista también sentía una gran curiosidad al respecto. De hecho, respondió Severus con ironía. ¿Dónde está Harrison? Preguntó Tallinn, había estado en la cocina durante mucho tiempo, una de sus tareas era lavar los platos. Ni siquiera necesito adivinar, sonrió Severus, en el jardín ensuciando y peluda su ropa. Peluda. Repitió Tallinn. No sabía que tenías un perro. No es que fuera de su incumbencia, pero tenía curiosidad. No, no es un perro, me sorprende que no lo sepas, todos los demás por aquí lo saben, hay una manada de lobos lunares en el bosque en la parte trasera de la casa. Les tomó cariño a Harry, y Harry los adora, está ahí cada vez que tiene la oportunidad, le dijo Severus divertido. Señaló una imagen que estaba en la repisa detrás de Tallinn. El mago miró a su alrededor y jadeó. ¿Lobos lunares? ¿Te refieres a lo que creo que quieres decir? Cuestionó Tallinn con los ojos muy abiertos. Nacidos de 2 hombres lobo, sí, el último dueño fue uno, asintió Severus, tuvieron sus propios cachorros, y el blanco en particular pasa cada segundo en el regazo de Harry. Los otros no eran tan cercanos a él, pero eso no quiere decir que no le tuvieran demasiado cariño, pero los animales le tenían cariño a cualquiera que les trajera comida. Fascinante, comentó Tallinn, preguntándose por qué demonios no había sabido nada de eso antes. Era una imagen absolutamente impresionante, y apenas podía apartar los ojos de ella. Nunca deja de hablar de ellos, por lo que puedo deducir, Dylan y Josh desean conocerlos. Explicó Severus. Desafortunadamente, tuve que decirle a Harry que no. Harry es una cosa, pero 2 chicos extraños invadiendo su territorio, bueno, temo pensar lo que podría pasar. Afortunadamente, Harry entendió que no eran mascotas y que dependía completamente de ellos con quien eligieran hacerse amigos. Esos chicos hacen todo juntos, dijo Tallinn, sin sorprenderse de que lo supieran. Sí, tiene una fiesta de pijamas programada para dentro de unas semanas, Harry parece bastante ansioso, dijo Severus, y esperaba que Harry pudiera pasar la noche sin preocuparse y sin querer volver a casa. Lo descubriría muy pronto, simplemente les daría a los padres de Dylan un traslador, así que si Harry necesitaba volver a casa, entonces habría una manera predeterminada, en lugar de tener que aparecerse aquí. Tallinn solo sonrió, acostumbrado a la preocupación que conlleva ser padre.
cuando su propia hija había comenzado a dormir en las casas de sus amigos, él había estado despierto caminando de un lado a otro durante horas. Se preguntaba cómo estaría, si terminaría teniendo que volver a casa porque se asustaba y cosas así. Por supuesto, su esposa se lo había tomado todo con calma, preocupada por dentro, nunca por fuera, ese había sido su lema, y querido Merlin, la extrañaba tanto. Ella habría podido hacerle sentir mejor por lo que pasó ayer. Por supuesto, no habría sucedido si ella hubiera estado aquí. Estoy seguro de que estará bien, respondió Talín finalmente. Mirando la hora, sorprendido de ver que era hora de irse si quería llegar a la escuela a tiempo para la reunión. Espero que sí, dijo Severus. Seguro que sería extraño estar solo en la casa, eso y no tener que despertar a Harry. Todo indica que es el niño el que suele levantarse temprano y despertar a los padres, no como ellos lo hacen. No estaba seguro de si en otras familias era igual, pero tampoco le importaba. No era de los que se preocupaban por lo que pensaran los demás. Debemos irnos, la reunión es en 5 minutos, si aún deseas venir, ¿has tomado algo para el dolor? Preguntó Talín preocupado. Tomé un analgésico de nivel 5 hace 40 minutos, estoy bien, dijo Severus una vez más, todavía no acostumbrado a que la gente se preocupara. Había sido Harry el que más lo sorprendió, su pequeño no lo había dejado moverse en toda la noche o esta mañana. Haciendo todo lo que necesitaba y tratándolo como si estuviera en su lecho de muerte. Si Harry no hubiera sido tan lindo y exigente, no es que Severus lo admitiera nunca, Severus seguramente habría perdido la paciencia, al menos eso pensaba. La vida había cambiado tanto que las cosas que normalmente lo molestaban ya no lo hacían. Harry. Llamó Severus, volviéndose hacia la puerta de la cocina, que estaba un poco abierta. ¿Pater lo conseguirá como maestro Regis? Preguntó Pater, apegándose a las reglas que les habían dado cuando fueron llamados a servir a pesar del hecho de que estaban al servicio de la línea de sangre Potter, escuchaban a Severus Snape, también conocido como Septimus Regis. Sí, papá. Respondió Harry, entrando sorprendentemente limpio. No es necesario, le dijo Severus al elfo doméstico. Es hora de irse, ve a buscar tu chaqueta y tu bolso, dijo Severus con firmeza. Pero Tom y Harry ni siquiera se ha puesto todavía. Protestó Harry, no se fueron hasta que se puso normalmente. Quería verlo, realmente le gustaba Tom y Harry, y era divertido. Tenemos cosas que hacer esta mañana, respondió Severus, señalando hacia el gancho con severidad. Está bien, dijo Harry, de mala gana, recogiendo sus cosas y la capa de su papá, antes de dirigirse al sofá. No quería ir a la escuela y dejar a su papá solo. ¿Y si se lastimaba? ¿Y si hacía algo y él no estaba allí para ayudarlo? La idea de que su papá no lo recogiera de la escuela lo aterrorizaba. ¿Te importaría esperar afuera? Le preguntó Severus a Talín, sin apartar la mirada de Harry. Por supuesto, respondió Talín al instante, levantándose y desalojó el lugar de inmediato. ¿Qué pasa, pequeño? Murmuró Severus, agarrándose la barbilla y obligando al niño silencioso a mirarlo. No era la primera vez que tenía que irse antes de que terminaran sus dibujos animados, pero nunca había estado tan silencioso. Si algo disfrutaba era ir a la escuela, ver a sus amigos, todo lo contrario del niño que se había aferrado a él aterrorizado de ir a la guardería. Sus ideas de intentar que Harry fuera más independiente habían funcionado, y estaba bastante orgulloso de sí mismo, aunque no lo admitiera a menudo. No quiero ir a la escuela hoy, admitió Harry, sus ojos verdes llenos de miedo y preocupación. Severus frunció el ceño, ¿y por qué no? Preguntó. ¿Y si te lastimas? Susurró Harry, todavía asustado. Severus exhaló bruscamente, Harry, nada me va a pasar, te lo prometo. Lo que pasó ayer no volverá a pasar, nunca haré nada que te haga estar solo, explicándolo de la única manera que su hijo entendería. ¿Entiendes que si no hubiera hecho eso, Alexis habría resultado gravemente herida o peor, no? Sí, sollozó Harry suavemente. ¿Lo prometes? Lo prometo, y siempre cumplo mis promesas, ¿no? Afirmó Severus con firmeza. Al menos, de todos modos, se esforzaba al máximo, y eso era todo lo que cualquiera podía hacer en esta vida. Había pensado que había juzgado la aparición apropiadamente para poder sacar a la chica sin que ninguno de los dos sufriera un destino terrible. Desafortunadamente, la había juzgado mal, y fue gracias a Harry y su poderosa magia que había sobrevivido. Obviamente, todavía recordaba a los Dursley, estaba aterrorizado de que se fuera, pero no se podría decir eso de todos los niños.
Los dos hijos de Talín eran extremadamente pegajosos en este momento y habían perdido a su madre. Él no lo sabía y no iba a mencionarlo por si acaso Harry no lo sabía. Ciertamente no quería ser responsable de traer todos esos horribles recuerdos de regreso a su mente. Sí, papi, murmuró Harry, cuando su padre decía algo lo decía en serio, e incluso tan joven como Harry era, lo sabía. Bien, ahora estaré allí para recogerte de la escuela como siempre, pero nos apareceremos en casa, solo hasta que mi pierna sane. De hecho, ¿por qué no nos aparecemos primero en los carniceros? ¿Te gustaría eso?, preguntó Severus, sabiendo que Harry lo haría. ¿Sí? ¿Sí? Gritó Harry, saltando en el lugar. Podría conseguir muchos huesos para los lobos. Entonces, vamos, dijo Severus, poniéndose su capa, ayudando a Harry con su chaqueta y su bolso antes de que ambos se dirigieran a la puerta. Severus fue un poco más lento que Harry en un dramático cambio de dirección, ya que no quería poner demasiada presión sobre él. Lo último que necesitaba era que comenzara a sangrar de nuevo. Se alegró de que hubiera sido solo un tigre, de lo contrario podría haber terminado en el hospital hasta que pudieran preparar adecuadamente un antiveneno o difundir las propiedades mágicas en la mordedura de cualquier animal mágico que pudiera haber sido. Aún así se tambaleó sobre él manteniendo su peso, solo porque había tomado un analgésico no hizo que el dolor se desvaneciera si lo presionaba deliberadamente. Supongo que no puedes hacer un traslador para entrar a la escuela, cuestionó Severus, ya creyendo que era algo imposible. Debería haber pensado en eso antes, admitió Talín, sacudiendo la cabeza en exasperación silenciosa. Sería mucho más fácil para la pierna de Severus si lo hicieran, y ahorrarían mucho tiempo, ya que faltaban 2 minutos para que comenzara la reunión. Aquí tiene, director, dijo Harry sosteniendo una correa, que alguna vez había estado atada a su mochila, pero que seguía cayéndose ahora, pero Harry no quería reemplazar su mochila escolar. Era el que tenía el lobo, y lo amaba, era quizás una de las posesiones que más apreciaba, pero apreciaba todo lo que le daban. Un hechizo reparador solo hacía mucho, y sus efectos eran inútiles ahora. Gracias, Harrison, dijo Talín, aceptándolo antes de murmurar un hechizo para convertir la correa en un traslador. Brilló brevemente haciéndole saber que estaba completo. Severus y Harry lo agarraron. Talín se aseguró de que el niño lo agarrara correctamente antes de activarlo. Un remolino de viento se levantó de inmediato a su alrededor, viajando solo unos segundos antes de que de repente estuvieran en una oficina que Harry no había visto desde que llegó aquí por primera vez. La oficina del director donde él y Severus hablaron sobre la incorporación de Harry a la escuela mágica. Justo cuando habían recuperado el rumbo, se escuchó un golpe seco en la puerta. «Entre», dijo Talín bruscamente, enderezándose y convirtiéndose en el director de la escuela. No solo Talín. «Harry, ¿por qué no vas a jugar con los juguetes mientras conversamos?», sugirió Severus, sabiendo que Harry se aburriría muchísimo en cuestión de minutos. Aunque a diferencia de la mayoría de los niños, él no era un aburrido destructivo, jugaba con todo lo que veía y se sentaba y esperaba pacientemente. «Director Addison, soy la señorita Channing», explicó la mujer de pelo largo y rubio que entró en la oficina. Su rostro estaba tenso, como si sospechara que esta reunión no saldría como ella quería. Su hija la seguía de cerca, su pelo rojo estaba recogido en coletas hoy, se veía pálida y cansada. Sin duda se había llevado el susto de su vida ayer. «Pasen», dijo Talín, haciendo un gesto silencioso para que tomaran asiento. «Soy el director Addison. Este es Septimus Regis y su hijo Harrison». «Mami, él es el que me salvó», dijo Alexis, tirando de la ropa de su madre para llamar su atención como si hablar no fuera suficiente. Señaló a Septimus con el dedo, con los ojos muy abiertos. «Lo hiciste», dijo. La gratitud se apoderó de su rostro al instante. «Gracias, muchas gracias», añadió con voz entrecortada. Dio un paso adelante para agradecerle como era debido. «Siéntate», dijo Talín al ver que estaba a punto de invadir el espacio personal de Severus, algo que el mago como él no había notado. «Señorita Channing», terminó. «Oh, sí», dijo sorprendida y volvió a prestar atención. Tomó asiento y acomodó a su hija, rezando para que se comportara. «Iré directo al grano, ya que sabes lo que pasó ayer». «No puede volver a pasar», dijo Talín con gravedad. «Por supuesto que no», dijo con los ojos muy abiertos. Lo estaban haciendo sonar como si quisiera que su hija se pusiera en peligro. Simplemente no podía detener a su hija cuando empezaba, lo que era casi suficiente todo el tiempo. Lo más callada que había estado fue anoche y esta mañana, pero ni siquiera eso detuvo su hiperactividad. Rezó para que la escuela no decidiera expulsarla.
Ella trabajó hasta el cansancio para asegurarse de que su hija recibiera la mejor educación. Era madre soltera, era difícil hacerlo, pero lo hizo. ¿Este tipo de comportamiento ha sucedido antes?, preguntó Talin. ¿A parecer? No, dijo la señorita Channing. Esto era todo, su hija iba a ser expulsada de la mejor escuela en kilómetros a la redonda, podía sentirlo. Mamá, me aburro, dijo Alexis quejándose. Cállate, reprendió su madre, mirando fijamente a su hija en advertencia. Alexis resopló, pateando la mesa antes de ponerse de pie y moverse hacia los juguetes y Harry. ¿Hace eso a menudo?, preguntó Severus, frunciendo el ceño ante su comportamiento peculiar. La mujer estaba ocultando algo de lo que estaba seguro. Ella simplemente se aburre fácilmente, dijo tratando de hacer que pareciera nada. Quiero eso, espetó Alexis, arrebatándole el juguete a Harry delante de todos. Alexis, espetó la señorita Channing, poniéndose de pie, arrebatando el juguete y devolviéndoselo a Harry con una sonrisa. Tiró de su hija para ponerla de pie, se dirigió hacia las sillas y la sentó firmemente. ¿La has llevado con los curanderos?, preguntó Severus, sintiéndose aún más alarmado. Había algo muy familiar en ese comportamiento. Obviamente era un comportamiento normal, ya que Harry no estaba ni un poco molesto o sorprendido por esto. Si lo enfurecía, su hijo no debería ser sometido a ese tipo de comportamiento cuando ni siquiera pensaría en dejar que Harry actuara así. Talin había estado a punto de sugerir que este tipo de comportamiento era totalmente inaceptable. No podía permitir que continuara en su escuela. Tenía que pensar en la influencia que tendría en los otros niños y los efectos también. ¿Una curandera? ¿Por qué?, gritó la señorita Channing, mostrando un miedo genuino en su rostro. Puede que esté muy equivocado, pero creo que sufre de la, dijo Severus, al ver su miedo, explicó. Es tratable, necesitaría tomar una poción, si eso es lo que está mal. No soy un experto, pero su comportamiento cambiará drásticamente si lo es. Para mejor, se calmará y realmente prestará atención. ¿Calmarse?, repitió la señorita Channing, luciendo aliviada ante esa perspectiva. Siempre estaba por todos lados. Apenas se sentaba a menos que estuvieran sus dibujos animados favoritos. Fue un asesinato intentar que ella hiciera su tarea, y solo fueron unas pocas preguntas. De hecho, su magia también se calmará para reflejar sus sentimientos, dijo Severus, más seguro de que estaba en lo cierto. Le recordó a Marcus Flint durante su primer año en Hogwarts. Había sido un peligro para todos a su alrededor, especialmente en pociones. Poppy había tardado 2 días en diagnosticarlo con la, y con un régimen estricto de pociones había comenzado a calmarse, a prestar atención en clase. Era como un niño completamente diferente, había mejorado drásticamente durante los siguientes 2 años, que le permitieron hacer pruebas para el equipo de Quidditch de Slytherin. Marcus nunca lo había decepcionado, tal vez solo lo estaba investigando demasiado y la chica simplemente era maleducada. Sin embargo, si existía la posibilidad de que sufriera de eso, entonces era mejor tratarlo antes de que hiciera algo con los niños de su clase, lo que incluía a su hijo. Nuestra curandera podría examinarla hoy y observarla durante el resto de la semana. Con suerte, entonces tendremos una respuesta, le dijo Talin, entrando en la conversación. Está bien, lo que sea, dijo la señorita Channing, contenta de que no echaran a su hija. Aunque sabía que todavía había tiempo para que eso sucediera, sintió una sensación de paz al saber que se podía hacer algo para ayudar a su hija. Capítulo 32. Oye, lo siento por llegar tarde, pero la conferencia se alargó demasiado. Llegué tan pronto como pude, comentó Nathan, sentándose junto a Jason, Septimus y Talin. Le pasó una gran caja de colores brillantes a Septimus, quien la tomó y la hizo flotar hasta la gran mesa llena de regalos que estaba frente a ellos. Sobre ella se veía claramente una gran pancarta llamativa con la leyenda Feliz séptimo cumpleaños, Harrison. Eran una comunidad tan pequeña que todos se conocían muy bien, así que no invitar a alguien era visto como un desaire. Severus no había sido el que había decidido, había cometido el error de permitir que Harry eligiera, lo que significaba que casi todos los que tenían contacto con Harry la mayoría de los días estaban invitados. Tarde es decir poco, ya casi se acaba, se rió Jason, mirando la hora en el reloj del pasillo. Al menos lo logré, dijo Nathan, poniendo los ojos en blanco, tomando la cerveza de Jason y bebiéndola a pesar de las protestas poco entusiastas de su amigo. Al final, Jason puso los ojos en blanco antes de levantarse y volver a la barra para tomarse otra copa. Era barra libre, así que los chicos podían subir a tomar lo que quisieran, menos alcohol, obviamente, sin tener que pagar ni que sus padres pagaran.
¿Quieres que empiece a repartir las bolsas de fiesta?, preguntó Abby, apartándose el pelo trenzado de la cara mientras miraba inquisitivamente a Septilus. Queriendo darle un respiro a su vecino, había estado de pie durante horas, preparando todo y luego todos los juegos que se jugaron. Obviamente quería que su hijo se lo pasara bien, y ella admiraba eso. Su propio marido no se había quedado. Estaba criando a 2 niños sola, y ni siquiera sabía dónde estaba su exmarido. Sin duda, deseaba que su propio hombre hubiera sido un poco más como Septimus. Era una pena que no fuera su tipo. Si no te importa, dijo Severus, notando que ella tenía cuentas diferentes en su cabello otra vez, podría haber jurado que las había cambiado hacía una semana. Sacudió la cabeza divertido mientras ella se iba, agradecido de poder permanecer sentado unos minutos más. El pastel ya había sido cortado en rebanadas y colocado en las bolsas de regalos después de que Arya apagara las velas. Esta era la primera fiesta de cumpleaños adecuada que había tenido, lejos de la casa y con más personas que solo sus 2 mejores amigos, quedándose a comer como el año pasado. ¿Sabes que cuesta acostumbrarse a eso?, dijo Nathan, mirando a Harry divertido. No había sido consciente del pequeño y práctico regalo de Harrison, hasta hace unos meses, cuando lo vio él mismo mientras pasaba a los estudiantes en el patio de juegos en su camino al otro lado del campus. ¿Qué?, preguntó Talin, girándose para mirarlo con curiosidad, antes de seguir su línea de visión. ¿No lo has visto hacerlo? No, nunca se transforma en clase, dijo Nathan. Ha sido muy maduro con esa habilidad. Eso es porque le he dicho que no lo haga, señaló Severus con ironía. Era libre de usarla como quisiera, siempre y cuando no lo hiciera mientras estaba en clase. Finalmente había descubierto cómo quitar el bloqueo que James Potter le había puesto a su hijo todos esos años atrás. Si era honesto, todavía no entendía por qué lo había hecho. Nunca lo haría. Potter no estaba exactamente cerca para decírselo ahora, ¿no? Le gustaba pensar que había sido algo temporal, que Potter tenía todas las intenciones de quitarlo. La pregunta furtiva de si Lily lo sabía y lo permitía surgiría ocasionalmente. No podía verla permitiéndolo. ¿Magia lanzada para encerrar un don en su hijo? No, eso simplemente estaba totalmente fuera de lo común en ella. Eso generalmente le da al niño un incentivo para hacer lo contrario, se rió Jason. Ciertamente hice lo mejor que pude cuando era un niño, al menos según mi madre. No solo tu madre, murmuró Nathan sonriendo divertido. Jason le dio un puñetazo en el brazo, sacudiendo la cabeza perplejo. La mitad del tiempo había sido con Nathan, con quien se había metido en problemas, así que no era inocente, por decirlo menos. Sus madres se habían vuelto locas por ellos dos, pero habían crecido con el tiempo, aunque a la madre de Nathan le gustaba quejarse de lo difíciles que habían sido ambos. Como siempre había sabido que serían amigos para siempre, como hermanos. Es más fácil decirlo ahora que cuando tu hijo era un niño. Las cosas cambiaron, pero estaba agradecido por Nathan, lo amaba, como a un hermano. Severus estuvo de acuerdo con su evaluación. Los niños hacían lo contrario de lo que se les decía. Era saludable en una infancia normal, si el desafío no iba demasiado lejos, por supuesto. Desafortunadamente, no había tenido una infancia particularmente buena, nunca se había atrevido a desafiar a sus padres sabiendo las consecuencias, y Harry no había tenido un buen comienzo. Estaba empezando a pensar que Harry siempre lo recordaría, incluso aunque fuera inconscientemente. Harry era un chico brillante y estudioso, al que sí le gustaba divertirse, aunque su diversión consistía en jugar con sus amigos o con los lobos. Nunca estaba lejos de la casa. Esperaba que en los próximos años, a medida que fuera adquiriendo más confianza, se aventurara más lejos. Talin resopló divertido. Destruiste el aula de encantos. Mi padre se volvió loco y recuerdo haberlo escuchado hablar de eso durante semanas. Las reparaciones no costaron nada. Creo que solo quería algo de qué quejarse. Así es, exclamó Jason, me había olvidado de eso. Nuestros hechizos levitantes chocaron entre sí y causaron una explosión. Suena familiar, murmuró Severus con ironía. Sucedió al menos una vez en todas las clases de primer año según Filius, aunque fue un solo hechizo que no se pronunció correctamente y explotó inofensivamente una pluma que usaron, junto con alguien que realmente lo hizo bien y pudo levitar la pluma. Por favor, no me digas que va a tocar más música. Gruñó Jason, mirando al DJ que regresaba con inquietud. Acababa de tomar un descanso cuando Nathan se unió a ellos. Lo dudo, dijo Severus mirando la hora, probablemente estará empacando ahora. La música volvió a sonar, lo que le hizo gemir más fuerte a Jason. Había escuchado música infantil durante las últimas 3 horas, y desde luego no estaba acostumbrado.
Las melodías eran suficientes para volver completamente loca a la persona más cuerda. Eso, sumado al hecho de que tenía un dolor de cabeza terrible, no ayudaba. Era una lástima que no hubiera traído ninguna poción. Seguro que le habría venido bien una. De todos modos, no podría haber tomado nada, al menos no hasta que dejara de beber. Pociones y bebida, no era una muy buena combinación, lo mismo ocurría con las drogas no mágicas. Jason se animó al oír que era la última canción, gracias a Merlin, pensó. Nathan había sido el afortunado, en una conferencia de pociones mientras estaba aquí. Disculpe, dijo Severus en voz alta para que los demás lo oyeran mientras se movía alrededor de los niños que saltaban y bailaban. Se dirigió directamente a la mesa, donde Harry estaba llenando su bolsa con restos de comida. Había visto a Harry escondiendo mucha comida, tal vez incluso acaparándola, pero no podía encontrar una causa para ello ni comida en realidad. Así que era solo una sospecha, tampoco había llamado la atención de Harry hasta que tuviera pruebas. Harry, ¿qué estás haciendo? Guardando algo para los lobos, dijo Harry, simplemente como si fuera obvio. Harry, se va a casa con nosotros, no hay necesidad de acapararla. Devuélvela y disfruta del resto de tu fiesta, los lobos probablemente se quedarán con la mayor parte, afirmó Severus, nada se desperdiciaba en la casa, con tantos animales viviendo prácticamente en el jardín trasero, simplemente se pasaba por alto. Con la obvia excepción de los dulces y demás, eso no sería bueno para ellos. Personalmente, él hubiera preferido quedarse con huesos crudos y carne como comerían en la naturaleza. Ahora, agregó cuando vio la renuencia en el rostro de Harry. Tendría que llegar al fondo de esto, había estado alimentando a los lobos durante años, así que ¿por qué el cambio repentino de patrón en los últimos días? Era obvio que estaba tramando algo. Está bien, estuvo de acuerdo Harry, no queriendo que su padre se enojara con él en su cumpleaños, no cuando se quedó despierto hasta muy tarde. Bien, dijo Severus, yéndose cuando vio que Harry estaba haciendo lo que le habían dicho. Esas son las bolsas que se han repartido, hay algunas adicionales, pero se pueden empacar con todo lo demás, dijo Abby al regresar. Ha sido un día fantástico, los niños se han divertido. Incluidos sus dos, sabía que esta noche se dormirían temprano después de todo ese azúcar y correrían como locos. Lo han hecho, dijo Severus de acuerdo. Septimus, ¿necesitas ayuda para empacar todo? Preguntó entre los padres que le deseaban lo mejor a Harry y también venían a agradecerle a Septimus por una buena fiesta. No es necesario, mis elfos domésticos se encargarán de la comida, respondió Severus, asintiendo con la cabeza y estrechando sus manos. Gracias por la oferta de todos modos. Habían ido por la borda para asegurarse de que esta fiesta saliera sin problemas. Aunque él mismo había hecho todo lo demás, excepto la comida, ese era el territorio de los elfos domésticos. Se habrían enfadado muchísimo si no se les hubiera permitido hacer algo. Adoraban a Harry, no estaba seguro de si era normal desarrollar ese apego, tal vez era porque en realidad los trataban como si existieran. Harry les hablaba todo el tiempo, les agradecía e incluso les pedía que vinieran a ver a los lobos con él. Esta es definitivamente la mejor fiesta a la que Josh ha asistido, exclamó feliz la madre de Josh. Estoy de acuerdo, dijo el padre Mac, estrechando la mano de Septimus. Conocían bien a Septimus, Harry había dormido en su casa algunas veces y Josh había dormido en su casa. Se necesitaba mucha confianza para permitir que otra persona, incluso un padre, estuviera con su hijo. Especialmente cuando ese niño era todo lo que tenían, y todo lo que siempre tendrían, debido a un desafortunado accidente. Mamá. ¿Por qué tenemos que irnos? ¿Puedo quedarme en casa de Harry, por favor? Rogó Josh. Hoy no, dijo Gill, negando a su hijo. Sin duda, Septimus estaba listo para irse a casa y descansar. No era una persona muy amable, como había notado de inmediato. Era extremadamente educado y protector con los niños, no había un lugar más seguro para ella. Talin también había respondido por él, así que estaba bien con ellos. Sumado al hecho de que había salvado a esa niña hace más de un año. Sonriendo ante la mirada de alivio en el rostro de Septimus, aunque sabía que él no estaría por encima de decir que no, también era muy honesto de esa manera. Nos vemos en la carrera escolar habitual, comentó Mac, antes de que la familia comenzara a salir, pequeños regalos que Josh había ganado, su bolsa de regalos y todo agarrado en sus manos. Talin gruñó cuando su hijo se le acercó a su lado, Hayden había celebrado su cumpleaños hace 3 semanas. Nada tan grande como esto, solo sus amigos cercanos, nadie esperaba una gran fiesta después de lo que sucedió. Su esposa lo habría hecho. Hizo que fuera una experiencia inolvidable, pero simplemente no quería eso en su plato.
Tal vez el próximo año, pero ahora mismo simplemente no quería mucha gente a su alrededor durante largos periodos. La simpatía solo empeoró las cosas, pero hoy había sido mejor de lo que pensó que sería, rodeado de amigos y sus hijos se divirtieron. ¿Quieres que lleve a Ailey Haden de vuelta a casa, papá? Preguntó Madeline, esperando que su padre se quedara con sus amigos, era la vez que lo había visto más feliz en mucho tiempo. Extrañaba a su madre, ella lo sabía, todos la extrañaban y ella no estaba acostumbrada a ver a su padre con tanto dolor, él siempre había sido el fuerte. Ella también estaba tratando de ser fuerte, aunque su padre le dijera que no necesitaba serlo, que él estaba allí para ella. No, todos nos vamos de vuelta, dijo Talin, dándole una sonrisa orgullosa, ella se parecía mucho a su madre, por lo general eso paralizaría a una persona, pero él se sentía reconfortado por eso. Esa parte de su esposa todavía estaba en este mundo, en 3 de sus hermosos hijos. Está bien, dijo Madeline, estando de acuerdo con él. Papá, necesito hacer pis. Se quejó Haden, tratando de hacer que Talin lo dejara ir. Ve, pero date prisa, instó Talin, dejándolo ir. El pasillo estaba vacío aparte de ellos. Eater. Pater. Toby. Llamó Severus bruscamente, esperando pacientemente a que aparecieran los elfos domésticos. ¿Empezamos a limpiar ahora? Adivinó Dobby, antes de que su amo pudiera hablar. Severus sonrió y asintió con la cabeza, lo conocían bien. Sí, señor. Dijeron los 3 inmediatamente antes de empezar a chasquear los dedos y los platos de comida comenzaron a guardarse en cajas que habían estado debajo de la mesa todo el tiempo. Disfruta el resto de tu noche, dijo Jason, dándole una palmada a Septimus en la espalda. Te veré el lunes. Antes, dijo Nathan, aunque tendían a no molestar a Septimus los fines de semana, esos eran los días libres en los que no tenían que hacer nada. También eran los días en los que Jason y Nathan realmente podían preparar algo más que pociones para niños. Septimus se había reído de esa declaración la primera vez que la dijo. Luego murmuró algo que estaba seguro de que era pociones para niños, un carajo. Está bien, dijo Severus, asintiendo con la cabeza por lo que parecía la millonésima vez. Gracias por venir, agregó justo antes de que ambos desaparecieran. Estoy de vuelta. Exclamó Haden. ¿Dónde está el cumpleañero? Harry. Llamó Talin, haciendo un gesto silencioso con un dedo para que el cumpleañero viniera. ¿Sí? Preguntó Harry, mirando al alto mago que le sonreía. Estaba cansado, se había divertido mucho y no podía esperar a llegar a casa y abrir sus regalos y ver a Missy y Luna. Había estado sola todo el día y estaba preocupado por ella, todavía era pequeña. Disfruta el resto de tu cumpleaños, nos vamos ahora, pórtate bien, agregó innecesariamente ya que Harry era un muy buen hijo y estudiante, por todo lo que observó. Gracias por el regalo, director Addison, dijo Harry cortésmente, más acostumbrado a llamarlo director. Adiós Haden. Adiós Ailey. Adiós Madeline. Haden tenía la misma edad que él, pero estaba en la otra clase. Lo veía a la hora del almuerzo y cuando sus padres se reunían, como para las linternas, la Navidad y su fiesta. ¡Feliz cumpleaños! Respondieron Haden y Ailey emocionados, despidiéndose con la mano mientras Talin sacaba un traslador, con 3 niños era mejor traslador que apareciendo. Muy pronto, solo eran Severus y Harry, y por eso Severus estaba eternamente agradecido. Tan pronto como Harry se durmiera esa noche, definitivamente iría al laboratorio, para tener un poco de verdadera paz y tranquilidad mientras elaboraba la cerveza. Había estado escribiendo durante tanto tiempo, decidido a escribir sobre su pasión, que olvidó que su primera verdadera pasión era el arte de elaborar la cerveza. Al ver que los elfos domésticos estaban ocupados, dio un paso adelante y envolvió sus brazos alrededor de los hombros de Harry y los apareció en casa. Inconscientemente se relajó cuando estuvieron en la privacidad de su propio lugar seguro, sintiendo las protecciones envolviéndolo, haciéndole saber que todo estaba como debía ser. Voy a ir a mi habitación, papá, dijo Harry, girándose para subir las escaleras. ¿No quieres abrir tus regalos?, preguntó Severus, comenzando a sospechar del cambio de carácter de Harry una vez más. Ya vuelvo a bajar, prometió Harry, subiendo las escaleras con fuerza sin ver los ojos negros de su padre, que lo miraban fijamente y se entrecerraban contemplativos. Una vez que llegó al rellano, se deslizó hasta su dormitorio y cerró la puerta detrás de él. Sacó la lengua en señal de concentración mientras se arrastraba debajo de su cama, abriendo la jaula que había colocado allí y dejando salir al pequeño cachorro del lobo.
Está bien, Luna, susurró Harry, sonriendo a su cachorro, rebuscando en sus bolsillos la comida que había escondido y comenzó a dársela a su pequeño lobo. Ella inmediatamente comenzó a comerla, todavía estaba demasiado delgada para su gusto en comparación con los demás, pero estaba decidido a ayudarla. Su madre, uno de los lobos, no quería tener nada que ver con ella. Seguía empujando a Luna y dejó de alimentarla también. Así que se había encargado de asegurarse de que ella iba a estar bien. Riendo suavemente, le entregó un trozo de salchicha y tocino a continuación. La acarició suavemente, hipnotizado por lo hermosa que era a pesar de lo delgada que estaba. Sus ojos se abrieron de par en par cuando escuchó que se abría la puerta, saliendo a toda prisa de debajo de su cama, se puso de pie con una mirada de deslumbramiento en su rostro. «Papá», gritó. «¿Qué estás tramando, Harrison Regis?», dijo Severus bruscamente, al ver la comida en su mano. No había forma de que Harry siguiera comiendo. Había comido todo el día en su fiesta. ¿Por qué de repente estaba acaparando comida? No tenía ningún sentido, algo estaba pasando y llegaría al fondo del asunto ahora mismo. Nada, proclamó Harry inocentemente, mordiéndose el interior del labio sintiéndose culpable. Severus entrecerró aún más los ojos. ¿Cuál es una de las reglas más importantes de esta casa, jovencito?, preguntó Severus con un tono insulso. Harry miró al suelo, moviendo el pie de un lado a otro antes de responder. «No quiero mentir, papi. ¿Quieres decírmelo o lo descubriré yo mismo? ¿Y más castigo por desobedecerme en tu cumpleaños, nada más?», preguntó Severus, que consistía en acostarse más temprano, no hacer actividades divertidas, básicamente un castigo. Nunca había golpeado físicamente a Harry y nunca lo haría. Harry permaneció obstinadamente en silencio hasta que su padre entró más en la habitación. «Espera. Te lo diré, te lo prometo, pero por favor no te enojes», dijo Harry finalmente, esta vez con lágrimas en los ojos. Odiaba decepcionar a su papá y la decepción en su rostro dolía. «Estoy más enojado por el hecho de que me estás mintiendo, Harry», dijo Severus suavemente, moviéndose y sentándose en el borde de la cama para estar a la altura de los ojos de su hijo repentinamente nervioso. «Háblame», agregó seriamente, dándole a Harry toda su atención. «Uno de los lobos tuvo cachorros», comenzó Harry. «Lo sé», dijo Severus cuando Harry no dijo otra palabra. «Pero dejó de alimentarla o mantenerla caliente», confesó Harry. «Así que la tomé, la mantuve caliente y la alimenté». «¿Dónde está? ¿Debajo de la cama?», preguntó Severus, ya de pie y moviéndose. «Sí», dijo Harry, asintiendo. «Deberías haber venido a mí, Harry», dijo Severus con su voz amortiguada desde debajo de la cama, mientras arrastraba la jaula hacia afuera. Al ver por primera vez al cachorro del lobo, tenía un corazón tan grande, demasiado grande, que todo lo que había pensado era en salvar al cachorro del lobo y Severus no podía culparlo por eso. «Pero no pensé que me dejarías quedármela, y la quiero, por favor no la envíes lejos», gritó Harry, frotándose el pecho con ansiedad, algo que Severus notó. «Harry, mírame», dijo Severus, «¿tu magia se encendió cuando la levantaste? ¿O justo antes cuando la viste?». Tenía que saberlo, así que quería que su hijo lo mirara directamente a los ojos. La sorpresa brilló en esos ojos verdes antes de que Harry asintiera con la cabeza tontamente, aparentemente sorprendido de que Severus lo supiera. Severus maldijo en voz baja. No podría deshacerse de la maldita cosa incluso si quisiera. Se había unido a Harry como si fuera su familiar, como si tener una serpiente no fuera lo suficientemente malo. Aunque era muy fácil cuidar de Missy, ella comprendió y se apegó a las reglas que le habían establecido. Tenía que averiguar qué le pasaba al cachorro antes de que fuera demasiado tarde. Solo había unas pocas razones por las que una loba rechazaría a sus crías, demasiadas crías, lo cual no era posible porque solo habían tenido 4. 2. El síndrome del cachorro que se marchita, la madre que dejó de alimentar y calentar al cachorro porque sintió que no sobreviviría. O 3. Había algo mal con el cachorro, como había pensado antes. Se inclinaba a creer que era una de las dos últimas, ya que la hembra tenía un peso extremadamente bajo, lo que explicaba el acaparamiento de comida de Harry en los últimos días. No era veterinario. Algo así se hacía mejor con experiencia en el área. Simplemente conocía a alguien. Mark era un veterinario calificado, a pesar de que tenía una botica. Recordó haber visto un certificado, un doctorado colgado sobre el mostrador. Acababa de estar en la fiesta, así que esperaba que Mark estuviera en casa. ¿A dónde la llevas?, gritó Harry, con preocupación y horror velado en sus ojos.
Haré que Mark la examine, te explicaré más. Ven, dijo Severus, sin estar seguro de cómo podría explicarle todo al niño de 7 años de una manera que pudiera entender. Haría lo mejor que pudiera, y Harry era inteligente. Estaba seguro de que las cosas se resolverían al final de la noche. Desafortunadamente, casi significaba que iba a tener que criar a un cachorro de lobo en su casa. La muda iba a ser una pesadilla. Entonces se dio cuenta de lo mejor de todo. Era grande, poderoso, protegería a Harry hasta su último aliento. Con el lobo a su lado, Harry estaría protegido y a salvo de todo daño. Nunca había oído hablar de un lobo que se convirtiera en un familiar, una serpiente sí, un sapo sí, un búho casi siempre sí, y un gato también era popular, nunca un canino. Por supuesto, era propio de Harry hacer lo inesperado, pensó con ironía, colocando al lobo en el brazo de Harry y haciendo un gesto silencioso hacia el sofá, lo cual Harry hizo con delicado cuidado, sonriéndole como si acabara de entregarle la luna y las estrellas. Capítulo 33. Mostrar y contar. Teresa Talbot observó a los estudiantes hablar con entusiasmo, mostrando los artículos que habían traído para el día de exhibición. La mayoría trajo a sus mascotas, otros trajeron artículos que les gustaban mucho o instrumentos que tenían. Las mascotas eran generalmente algo así como sus gatos, hámsters o animales tipo roedor como jerbos. Notó que muchos tenían jaulas en el aula. Por mucho que le gustara enseñar a los estudiantes más jóvenes, a veces se volvía un poco aburrido, pero siempre era fascinante escuchar sus historias, especialmente si eran interesantes. No se sorprendió cuando los niños continuaron hablando con entusiasmo a pesar de que había sonado la campana, lo que indicaba que era hora de que comenzara la escuela. «Callen ahora, por favor. Vayan a sus asientos», dijo Teresa en voz alta, para que todos pudieran escucharla, incluso los que estaban atrás. «Señorita Talbot, ¿ha visto a mi gato?», exclamó emocionado un niño de 7 años en particular. «Sí veo, pero por favor siéntese, Deacon», dijo Teresa, instándolo a sentarse. «Sí, señorita», dijo Deacon, yendo a toda prisa a su asiento y colocando a su gato de nuevo en su maletín. «Hagamos el registro y comencemos nuestra lección de hoy», agregó Teresa, abriendo la carpeta y comenzó a llamar a los nombres de cada estudiante de la clase a que, por cierto, había recibido un nuevo estudiante. Terry Kenyon se había adelantado a los estudiantes de la clase B y, por lo tanto, se había llamado a los padres y el director había tenido una conferencia con ellos y se había decidido ponerlo en la otra clase. Todos los maestros estaban atentos para asegurarse de que se adaptara bien, y hasta ahora había funcionado fantásticamente bien y Terry podía seguir el progreso de su compañero de clase. Los 16 estudiantes estaban allí hoy, sin una sola ausencia. «Muy bien, comencemos la lección con, Adam, ¿por qué no vienes al frente y comienzas el día de mostrar y contar?», preguntó Teresa. Ella prefería el día de mostrar y contar al día de los padres, donde todos vendrían y explicarían lo que hicieron. Eso sí podían permitirse un solo día de trabajo, cosa que algunos no podían hacer, por desgracia, lo que decepcionó a los estudiantes. Adán era uno de ellos, él y su hermano, su madre trabajaba de lunes a viernes para criarlos como una pobre madre soltera. Mostrar y contar ayudó a los estudiantes a hablar en público, lo hicieron unas cuantas veces, una cuando tenían 5 años y, por supuesto, cuando tenían 7. «Está bien», dijo Adam corriendo hacia el frente, con un pequeño libro encuadernado en sus manos. «¿Qué trajiste para que hablemos hoy?», preguntó la maestra desde donde estaba sentada en su silla, mirando al niño con curiosidad. «Traje fotos de mis vacaciones favoritas», dijo Adam tímidamente, «nos aparecimos allí, y había una piscina como la nuestra, pero mucho más grande y con muchísima gente dentro. Pudimos jugar a muchos juegos, y mis favoritos eran el tiro con arco y montar a caballo. Pude montar en pony solo. La amiga de mi madre pudo montar en un Pegaso. Yo quería montarlo, pero dijeron que era demasiado pequeño, pero mamá prometió llevarme de vuelta cuando tuviera la edad suficiente», dijo entusiasmado el niño de 7 años. «¿Entonces trajiste fotos para que las viéramos?», dijo Teresa, animando al niño a seguir hablando. Era uno de los niños más tímidos de la clase, así que toda ayuda era bienvenida. «¿Sí? Mi madre me tomó fotos en el pony. Fuimos a dar un paseo y todo. E incluso yo jugando al tiro con arco, mira», explicó Adam, abriendo el pequeño álbum de fotos y mostrando con orgullo las 2 fotos que estaban una al lado de la otra. «Hazlas circular», dijo Teresa sonriendo alentadoramente. Adam asintió, antes de pasar el álbum de fotos a la persona más cercana que estaba frente a él. «¿Qué más hiciste?», preguntó Harry, ansioso por saber más sobre las vacaciones de su amigo.
pues pudimos comer lo que quisimos. Y la gente vino a la habitación con la comida. Hicimos viajes a las tiendas y a ver animales. Mamá nos hizo sumergirnos bajo el agua y ver todos los peces. Eran todos de diferentes tipos de colores y muy bonitos. Nos dijeron lo que eran, pero no puedo recordar todos sus nombres. Me hubiera gustado tomarles fotos también. ¿Quién más fue contigo?, preguntó Teresa. Solo yo, mi mamá, mi hermano mayor y mi mamá hicimos un amigo en el viaje, exclamó Adán. ¿Cuánto tiempo estuviste?, preguntó Alexis, escuchando tranquilamente la historia. Fuimos por 15 días. Les dijo Adán emocionado. ¿Alguna otra pregunta? Teresa miró a los estudiantes y se dio cuenta de que estaban pasando el álbum de fotos después de leerlo. Muy bien, gracias Adán, puedes tomar asiento de nuevo, dijo Teresa, faltando 1 y 15 más. El siguiente es de Acom, dijo haciendo un gesto para que el niño de 7 años se acercara con su gato. ¿Cómo se llama el gato que trajiste para mostrarlo y contarlo hoy?, preguntó Teresa. Se llama Spotty, yo le puse nombre y es porque tiene una mancha en la cabeza, dijo Deacon, mostrando la cabeza de su gato. Yo tenía 5 años cuando la compré, había estado rogándole a mamá y papá por un gato durante años y finalmente me la consiguieron. ¿Es tu mascota?, preguntó James Taylor desde atrás. ¿Podemos acariciarla? Aunque ya la había acariciado 1.000.000 de veces. No, mamá dice que no tendré uno hasta que tenga 11 años, dijo Deacon como si eso lo explicara todo. Teresa se contuvo el impulso de decirle a la niña que no se eligen los momentos y lugares donde se consigue un familiar. Era una conexión instantánea entre dos seres, y trascendía la edad, era algo hermoso y los familiares también tendían a durar más que otros animales debido a que tenían un vínculo mágico con su dueño. ¿De dónde es tu mamá?, preguntó Teresa. Es de Escocia, señorita Talbot, explicó Deacon, promete llevarme allí algún día, pero mamá dice que se mudaron cuando ella era solo una niña y no recuerda mucho al respecto. Ya veo, dijo Teresa asintiendo con la cabeza, niña. Tendría que haber tenido al menos 11 años para decirles a sus hijos que no tendrían sus familiares hasta entonces. A menos, claro, que hubiera escuchado a su propia madre decirlo tan a menudo que realmente lo creyera. No era cierto. De hecho, docenas de sus estudiantes menores de 11 años ya tenían sus familiares. Ella estaba muy familiarizada con las escuelas británicas. El director Addison había sido muy franco sobre sus métodos durante años. Aunque era cierto, algunos ni siquiera conseguían familiares hasta que eran adultos y trabajaban, no todos los padres querían que sus hijos tuvieran animales, o las alergias entraban en juego, y además, no siempre podían permitírselo. Mi padre dice que tengo un familiar, dijo Harry, ¿puedes tenerlos cuando tengas mi edad, señorita Talbot? Puedes, de hecho, a cualquier edad. Te vinculas con tu compañero y es uno de los aspectos más importantes de ser mágico, informó Teresa. ¿Alimentas a Spotty tú misma? Mi mamá me deja ahora, sí. Yo le doy de comer antes de venir a la escuela. A veces está afuera y come cuando regresa. Entra por la puerta trasera. Tenemos un espacio para que se meta. Yo también solía entrar por allí, pero ya no entro. Se rió Deacon divertido. Ah, ¿le das ratones?, preguntó Sophie con entusiasmo. No, a mamá y papá no les gusta eso, dijo Deacon sacudiendo la cabeza. Odian cuando trae ratas u otras cosas, es totalmente asqueroso. Les dijo haciendo una mueca. ¡Qué asco!, exclamaron algunos de los estudiantes. Mi papá dice que es un regalo, la forma en que te dicen que te aman, dijo Richard, que tenía un gato propio. Aunque no lo había traído a la casa. Le hubiera gustado, pero su gato era viejo y no le gustaban los extraños, y odiaba estar en una jaula. Eso son, dijo Teresa, sonriendo y asintiendo con la cabeza divertido. ¿Alguna otra pregunta? El silencio fue su respuesta. Harrison Regis, tu turno, dijo Teresa, él también tenía un animal si la caja era una señal. Presumiblemente un gato, ya que la caja no era nada grande. Harry se puso de pie, sonriendo con entusiasmo, levantando la caja, que su padre había hecho liviana para él para que no luchara con Luna. No quería lastimarla accidentalmente tirándola o haciendo que Luna se moviera de un lado a otro mientras él se movía. Colocó la caja sobre la mesa, todavía radiante. Siempre había querido llevar a los lobos a la escuela para mostrarles, pero nunca había pensado que podría hacerlo, hasta ahora. ¿Cómo se llama tu gato, Harry?, preguntó Teresa. No tengo un gato, le dijo Harry a su maestra suavemente. Abrió la caja y comenzó a convencer a Luna de que saliera con su golosina favorita.
Mi familiar es un cachorro de lobo, sus hermanos y hermana viven en el bosque detrás de mi casa con su mamá y papá, que también son lobos. Se escucharon jadeos de asombro por toda la habitación cuando todos se levantaron e hicieron un círculo tratando de verla mejor. Su nombre es Luna Y. La cogí cuando su mamá dejó de alimentarla y mantenerla caliente. La escondí, pero papá la encontró, me dejó quedármela, y Harry continuó hablando de lo que había sucedido. -0 flashback 0, Septimus, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Mark, mirando al mago con sorpresa, como debía ser, había visto al mago no hacía mucho tiempo. Había sido invitado a la fiesta de cumpleaños de Harry, había venido a darle su regalo de cumpleaños y terminó quedándose 2 horas hablando con la gente cuando tenía la intención de irse de inmediato. ¿Aún ejerces como veterinario? Preguntó Severus con urgencia. No tan a menudo como quisiera, pero sí, a veces, no es algo que uno tienda a olvidar, dijo Mark sonriendo irónicamente. Ya me lo había imaginado, concedió Severus. Tengo un animal que necesita atención urgente. Estaría dispuesto a pagar por el tiempo que me dedique. Me encantaría echar un vistazo, dijo Mark. Dame un momento y me comunicaré por la red Flu si te parece bien. Sí, está bien, la red está abierta, dijo Severus, saliendo del fuego y terminando la conexión. Luego abrió rápidamente su red para que la gente pudiera pasar. Volvió a mirar a Harry y sinceramente esperaba que no hubiera nada grave con el cachorro y que pudiera salir adelante. Seguramente la magia no sería lo suficientemente cruel como para unirlos y alejar al lobo tan rápido. No, no era magia, simplemente era así como eran las cosas, así nació el lobo. Papá, ¿qué le pasa a Luna? Preguntó Harry. Severus se quedó mirando fijamente, antes de que sus ojos se sintieran atraídos por el pequeño cachorro de lobo, acertadamente llamado Luna, plata y blanco. Que era exactamente como se veía el cachorro de lobo, mayormente blanco con hebras plateadas grises principalmente en la parte superior de sus ojos y los bordes de su cara donde estaban sus bigotes. Era tan pequeña que cabía en el regazo de Harry, todos los animales solían sentir curiosidad por esto. El lobo simplemente estaba acostado allí, ni siquiera curioso por su entorno, no el lobo, Luna tenía un nombre. No lo sé, hijo, pero si alguien puede averiguarlo, será Mark, dijo suavemente, sin querer alarmar a Harry. Hablando del diablo, Mark hizo una aparición mientras corría por la red Flu. Nunca me gustó la red Flu, se quejó el mago mayor. Me disculpo, añadió cuando se dio cuenta de que estaba siendo extremadamente grosero, mientras trataba de deshacerse del hollín en su ropa. Está bien, Severus desestimó la disculpa, para nada molesto. Veo por qué llamaste, dijo Mark, notando al cachorro casi inmóvil. Se acercó a inspeccionarlo y notó que era una loba. ¿Qué edad tiene? 3 semanas, afirmó Severus con seguridad. ¿Puedo verla, Harry? Preguntó Mark amablemente. ¿No la lastimarás? Harry suplicó con voz trémula. Por supuesto que no, le dijo Mark con firmeza, nunca lastimaría a un animal. Una vez que Harry la soltó, Mark agarró delicadamente a la pequeña. La colocó en el sofá lejos de Harry, para que no tuviera una lectura confusa. Movió su varita y, sin palabras ni palabras, pronunció el hechizo que necesitaba para realizarle un análisis completo al cachorro. Observó los resultados con una expresión impasible. ¿Y bien? Preguntó Severus con impaciencia. Sí. Bueno, entiendo por qué la abandonaron, tiene anemia, explicó Mark, provoca una pérdida de glóbulos rojos, sí, ¿qué tan grave es la anemia? Preguntó Severus, no ha sufrido pérdida de sangre, así que definitivamente no es eso, así que tiene una enfermedad grave o es una deficiencia. Mark sonrió, sí, Septimus, es exactamente así, todo lo que necesita es algo que estimule la producción de glóbulos rojos, aparte de eso está perfectamente sana. Supongo que será diferente de la que consigamos, preguntó Severus, casi siempre lo era. Por supuesto, hay algunos ingredientes que los animales no deberían consumir, afirmó Mark. Aún así, debería tener un libro sobre pociones para animales, y no tengo ninguna duda de que estará allí. Está basado en eritropoyetina, como la hormona que, comenzó Severus. Estimula las células sanguíneas, sí, convino Mark. También deberías darle mucho hierro, eso ayudará muchísimo. Eso se puede hacer, respondió Severus asintiendo. Te traeré el libro, dijo Mark, levantándose apropiadamente. ¿Puedo sostenerla de nuevo? Suplicó Harry, mirándolos a ambos. Por supuesto, dijo Severus, dando su consentimiento después de que Mark lo mirara fijamente, dejándole que se lo dijera a su hijo.
Vuelvo enseguida, afirmó Mark, usando la Red Flu para volver a su propio lugar y convocar el libro necesario para ayudar al pequeño cachorro. Severus se agachó junto a Harry y Luna. Ella era honestamente la cosa más adorable que había visto. Todos los lobos lo eran, si era honesto, pero ninguno era más lindo que los cachorros, pero todas las cosas eran hermosas cuando nacían. La mayoría de las cosas eran solo bolas de pelusa. Una serpiente, un lobo, ¿qué le iba a pedir Harry a continuación? Sabía que Harry se moría por tener un Pegaso, pero trazó el límite allí. Si Harry quería uno, tendría que esperar hasta que tuviera 16 años y se hubiera graduado de la escuela. Si no dejaba la escuela entonces, y realmente obtenía su maestría. Todavía le parecía imposible contemplarlo. La escuela de hecho tenía adolescentes que se graduaban como maestros en varias materias. Incluso las clases Muggle recibían doctorados que se podían mostrar en el mundo Muggle y que habían sido verificados. Lamento haber mentido, susurró Harry suavemente, sus ojos verdes mirando directamente a su padre con tristeza y remordimiento. Se odiaba a sí mismo por mentir. Sabía que era una de las reglas más importantes de su padre en la casa. La idea de que su padre estuviera decepcionado de él lo lastimaba profundamente. Lo sé, hijo, respondió Severus. Todavía estás castigado por una semana por mentirme. Todavía no entiendo por qué lo hiciste, pero que esto te sirva de lección, siempre puedes hablar conmigo y decirme cosas. Él tampoco le había dado a Harry una razón para querer mentirle. Se preguntó si era algo normal para alguien de la edad de Harry, de cualquier manera esperaba que esto fuera suficiente para llegar a él. Lo prometo, dijo Harry asintiendo sabiamente. El lobo sintió que algo andaba mal con Luna y por eso no la alimentaba ni la mantenía abrigada. Por muy inteligentes que sean, siguen gobernados por sus instintos animales. En la naturaleza, no habría tenido ninguna oportunidad, siempre habría sido débil y un lobo débil no es bueno. Severus explicó que Harry ya sabía mucho sobre los lobos. Lo que no le había preguntado, lo había leído en libros que había pedido o sacado de la biblioteca de la escuela. Ahora que está con nosotros, necesitará tomar algún medicamento, una poción cada pocos meses. También necesitará mucha carne blanca y roja, nueces y semillas, cualquier cosa que sea buena para elevar sus niveles de hierro. ¿Qué es el hierro, papi? ¿Es lo mismo que hace que la ropa esté ordenada? La mamá de Dylan tiene uno, le gusta usarlo porque no es buena con los hechizos, su papi no es mágico, dijo Harry riendo al recordarlo. La sangre de todos tiene hierro, y es muy importante, sin él comenzamos a sentirnos cansados todo el tiempo, y a veces puedes sentirte débil, dolorido aquí dentro, explicó Severus, señalando su pecho. También te hace sentir mareado, siempre es importante tomar el medicamento si tienes anemia. No te preocupes por Luna, con mis pociones estará bien. Lo sé, papi, tus pociones son las mejores. Exclamó Harry en voz alta, justo cuando sonó un ding que les avisaba de que alguien estaba entrando a través de la red. 5 segundos después, Mark reapareció una vez más, con un libro y una bolsa agarrados en su bolso. El libro, y por si acaso los ingredientes, conociéndote, prefieres preparar la bebida con suministros frescos, así que me tomé la libertad de traerlos, dijo Mark, sonriendo divertido. Por imposible que suene, no podía creer que recordara los ingredientes, añadió con ironía. No lo dudo, respondió Severus, aceptando el paquete y el libro, con gratitud. No estaba dispuesto a dejar que el mago se fuera sin pagarle, había recibido suficiente caridad cuando era niño. No, estaba decidido a hacer lo correcto, Mark trabajaba en esa tienda para ganarse la vida, no para regalar ingredientes a la gente, ni siquiera a sus amigos. Y sí, consideraba a Mark un amigo. Por extraño que parezca, especialmente para un hombre como él, que había pasado tanto tiempo confiándole una existencia solitaria, y le había gustado, todavía le gustaba su tranquilidad, pero también le gustaba tener amigos. Probablemente no lo admitiría en voz alta, pero era cierto. Nunca había tenido un verdadero amigo desde que tenía 16 años, aunque como adulto, no sabía si realmente podía considerar a Lily una verdadera amiga. Ella lo había abandonado por una palabra estúpida, negándose a perdonarlo. Los verdaderos amigos no hacían eso, al menos por lo que vio aquí no lo era. Mire a Jason y Nathan, mejores amigos desde que eran niños, habían tenido su cuota de peleas y desacuerdos, pero su amistad era tan fuerte como siempre. Toma, eso debería cubrirlo con creces, dijo Severus entregándole la bolsa, había al menos 15 galeones en ella. No tienes que hacerlo, argumentó Mark, no los traje aquí por el dinero. Los maestros Crane y Warren le habían dicho que había sido Septimus quien les había dicho que lo utilizaran. Le debía mucho.
Un libro y unos pocos ingredientes no eran nada ahora. Lo sé, y es exactamente por eso que quiero que lo tomes, explicó Severus, poniéndolo firmemente en la mano de Mark. No era fácil mantener una tienda, lo sabía, pero con la nueva oportunidad de negocio esperaba que le hiciera ganar más dinero para poder expandirse. Le había indicado la tienda a Nathan y Jason y ellos inmediatamente habían firmado un nuevo contrato con él, dándole más de lo que en realidad pagaba por los ingredientes. La calidad de los mismos era mucho mejor que la del boticario anterior que habían utilizado. Sabía que sucedería. Todos los maestros de pociones querían los mejores y más frescos ingredientes que pudieran conseguir. Está bien, dijo Mark, aceptando el dinero, con renuencia. No le importaba ayudar a un amigo, especialmente cuando le traían nuevos negocios y gastaban mucho en su tienda. Si necesitas más ayuda, ya sabes dónde estoy. Arrodillándose, acarició al hermoso lobo. No todos los días uno se acercaba a un animal tan salvaje, o sería salvaje en todo caso. Se preguntó qué estaban planeando hacer con ella. No podía ser liberada en la naturaleza, y moriría en unos meses sin la poción para ayudarla. Gracias por ayudar, dijo Harry amablemente, sonriendo a Mark. Siempre jugaba con él cuando su padre iba a comprar ingredientes para pociones. A veces tardaba una eternidad, o al menos eso parecía hasta que Mark jugaba juegos como el chasquido explosivo. De nada, Harrison, dijo Mark, rascando debajo de la barbilla del cachorro durante unos segundos más antes de que sus rodillas comenzaran a protestar con fuerza. Era hora de irse a casa, tenía que hacer inventario antes de pedir más y finalmente sentarse a cenar. A pesar de que había mordisqueado un plato bastante grande de comida, todavía estaba hambriento. Hablamos pronto, agregó Mark, asintiendo con la cabeza en dirección a Septimus con respeto antes de irse. ¿Aún se le permite entrar en mi habitación, verdad?, preguntó Harry, abriendo cómicamente los ojos cuando se dio cuenta de que podría no suceder. Severus cerró los ojos con exasperación, contando hasta 10 hacia adelante y luego hacia atrás antes de abrirlos de nuevo. Debe permanecer en su propia cama, nunca se le permite subir a la tuya, afirmó Severus. ¿Por qué?, se quejó Harry. Ahora es pequeña, pero en menos de un año será del tamaño de tu cama, Harry. Será poderosa, fuerte y tendrá la impresión de que es tu igual, le dijo Severus. O aceptas o se queda aquí abajo, en la cocina. Está bien, duerme en su propia cama. Dijo Harry rápidamente, sabiendo que su padre no estaba bromeando. Al menos ella todavía podía quedarse en su habitación, eso era lo principal. Bien. Respondió Severus, con firmeza. ¿Ahora, quieres abrir tus regalos y luego ayudarme con la poción? ¿Sí? Chilló Harry, le encantaba hacer pociones con su padre, no estaban en los libros de clase, así que era muy divertido. Los labios de Severus se crisparon, por alguna razón no podía permanecer enojado con Harry por mucho tiempo. No se quejaba demasiado para ser un niño, aprendía sus lecciones y era muy curioso, le encantaba aprender cosas nuevas. Le encantaba enseñarle cosas nuevas a Harry, el asombro en su rostro lo hacía sentir extremadamente presumido y orgulloso. -0 fin del flashback 0, y ahora ella duerme en mi habitación todas las noches, sus dientes son muy afilados, así que tengan cuidado, uno a la vez, no es un perro, es un lobo y actuará como tal. Exclamó Harry, repitiendo lo que su padre le había dicho con bastante frecuencia. Todavía es un bebé y no se la debe pinchar ni sondear. Pinchear, corrigió Teresa distraídamente. Sí, pinchar, estuvo de acuerdo Harry, radiante de felicidad. Amaba a su nueva mascota. Era difícil creer que ya la había tenido durante 2 semanas. Escuchando a todos arrullar y decir au por el pequeño bulto. Tenía el mejor padre del mundo entero.